Vamos a dar comienzo entonces a la segunda jornada de nuestra escuela constituyente, la escuela constituyente de la Fundación País Digno. Les recuerdo que en la primera jornada estuvimos con un panel con Carlos Mondaca, Nadeli Campuzano y Gianluca Nicolini, que se llamaba Hacia una Constitución Popular, Feminista y Ecológica para un Nuevo Chile, donde vimos algunos contenidos que nos gustaría como fundación que estuvieran dentro de la Constitución, y cerramos la jornada con experiencias comparadas de procesos constituyentes y constituciones en América Latina, una charla de Hugo Tórtora Aravena. Les recuerdo que ambas charlas están en YouTube, en el YouTube de la Fundación País Digno. Pueden ir a verlas si es que no pudieron estar en la primera jornada. Y en ese mismo YouTube van a ver algunas otras cosas de la Fundación, ¿no? Una charla magistral del doctor en Economía José Gabriel Palma, la charla inaugural de la Fundación impartida por Carlos Ruiz y Hassan Akram, entre otras cosas. En esta jornada vamos a estar con varias cosas. Vamos a partir ahora, y lo voy a presentar a continuación, con Proceso Constituyente en Chile hacia un nuevo pacto social, impartida por Jaime Baza. A las 12 vamos a estar con Nueva Constitución y Derecho de las y los Trabajadores, impartida por Daniela Marci. Y después de tomarnos un pequeño descanso, de ir a almorzar, vamos a volver en la tarde con la charla de cierre de Fernando Atria, ¿no? Eso. Así que sin más demora, doy paso a Jaime. Jaime Baza es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Paraíso, es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Hoy día nos va a hablar sobre este proceso constituyente. Jaime Baza estuvo muy activo en el estallido social, hasta a punto de cumplir un año, así que no hay mejor persona que nos pueda hablar del proceso constituyente en sí, ¿no? Alguien que estuvo participando ya desde un inicio de este proceso. Muchas gracias, Jaime, por estar hoy día con nosotros. Estamos atentos a tu charla. Bueno, Francisco, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, es efectivamente un momento bien particular, ¿cierto?, para la historia del país. Vamos a cumplir un año desde que empezó la revuelta popular en contra de un modelo neoliberal, injusto, inequitativo, ¿verdad?, caracterizado, diría yo, principalmente por la forma en que sus modos de acumulación del poder generan no solamente precariedad, sino que también riqueza, y cómo eso se distribuye de manera tan inequitativa en la sociedad. Eso que llamamos el estallido social, ¿verdad?, el 18 de octubre, de alguna manera forma parte de una manifestación de voluntad política más importante por parte del pueblo, en contra de una determinada forma de vida, en contra de una determinada forma de organización política y social. Y desde esa perspectiva, efectivamente, es muy interesante notar cómo las distintas demandas sociales que se fueron articulando a lo largo de los últimos 30 años fueron traducidas como una suerte de demanda común en esta idea constituyente, ¿cierto?, en la necesidad de revisar el pacto, si es que podemos hablar de un pacto social, revisar sus condiciones, sus características, sus contornos, y reclamar el derecho de participar de un proceso a través del cual los límites de ese pacto sean revisados y redefinidos. Se ha hablado mucho, creo yo, de la famosa anomia social, ¿cierto? Esta suerte de pérdida del sentido del respeto a las normas, ¿no?, como si la sociedad ya no se manejara por normas, como si hubiese perdido el respeto por las normas, pero creo que hemos leído más bien muchos, qué sé yo, artículos, columnas y cartas del director en la prensa, pero hemos, creo yo, escuchado poca reflexión en torno al porqué, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esa supuesta anomia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de la pérdida del valor que tienen
los límites, que tiene los límites de nuestra convivencia democrática. Y yo creo que no podemos empezar una charla, un conversatorio, lo que sea, como este, un día como hoy, sin hacer referencia y sin reflexionar un poco respecto a lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Ayer volvimos a vivir, volvimos a sufrir una jornada más de violencia policial, una jornada más de violencia estatal, donde estamos viendo cómo Carabineros, la fuerza, eh, la institución que utiliza o que recurre al uso de la fuerza por parte del Estado, vuelca nuevamente su poder contra el pueblo. Eh, claro, ayer vimos esta dramática escena de un carabinero empujando a un adolescente por el puente Pío Nono del Mapocho, con graves lesiones. eh, y yo creo que eso debe ser parte de la reflexión, ¿verdad? ¿Por qué hay una anomia? Sería muy interesante que aquellos columnistas, pretendidamente socialdemócratas, rasgan vestiduras por la prensa, reflexionando en torno a lo mal que le hace a la sociedad la pérdida de la anomia. Sería súper bueno escucharlos también, reflexionando un poco en torno a las razones de por qué hay una, hay una cierta... se le ha perdido cierto respeto a la autoridad. Y yo creo que la razón es muy sencilla. Lo hemos visto ayer, pero lo hemos visto además reiteradamente en los últimos 30 años, no solamente respecto de la autoridad policial, sino también respecto a la autoridad civil. Si la autoridad no respeta la ley, es difícil que el pueblo respete también a la autoridad. Y Carabineros sistemáticamente viola la ley. Y eso forma parte de las características de nuestro pacto social. Este pacto social, sea nuestro o no quiero entrar en esa discusión de si concurrimos o no concurrimos con nuestra voluntad en el pacto, me da un poco lo mismo a esta altura, creo que es evidente que no. Pero lo que quiero decir es que las características de ese pacto social contemplan una cierta impunidad en favor de Carabineros eh, cuando éste viola la ley. Entonces, claro, si la institución del Estado que recurre al monopolio del uso legítimo de la fuerza que reclama el Estado para sí, contra el pueblo, y lo hace además al margen de la legalidad, es muy difícil esperar que ese mismo pueblo, que esa misma sociedad que recibe la violencia del Estado, respete las normas que le dan forma a ese Estado. Más cuando vemos una práctica permanente y sostenida de corrupción, no solamente de corrupción económica, en el sentido de que llegue el hombre del maletín con un turro de dinero, ¿verdad? Y lo ponga encima de la mesa, eso también, pero no solo eso, sino que también una corrupción en las formas de la representación democrática, donde las instituciones han dejado de, en gran medida al menos, de representar el interés general, eh, y sus prácticas políticas hoy día están desplegadas principalmente con el fin de favorecer intereses particulares. Eso es lo que explica, a mi juicio, la profunda crisis de legitimidad en la que se encuentra la clase política, los partidos políticos, el Parlamento, el presidente, precisamente porque estas instituciones sistemáticamente se han salido de los márgenes de la legalidad, han dejado de respetar la ley, eh, y actúan con fuerza, ¿verdad? Cuando se levantan voces disidentes que reclaman contra la estructura social vigente, que reclaman contra eh, las injusticias que genera esta forma de vida, ¿verdad? Este pacto social. No digo nada nuevo cuando traigo a colación la diferencia con la cual Carabineros reprime al pueblo y cómo convive con camioneros, ¿verdad? Los camioneros pueden paralizar el país, pueden bloquear las principales rutas de abastecimiento de las principales ciudades de nuestro país, pueden hacer asados en la vía pública, en la carretera, pueden contratar mujeres y Carabineros no hace nada. En cambio, el pueblo se manifiesta
pacíficamente, haciendo uso de los derechos que incluso le contempla la Constitución, de reunión, de expresión, de petición, y somos reprimidos brutalmente. Y eso es sistemático. Estas prácticas de represión estatal no han cambiado desde la dictadura. Pintaron los camiones de otro color, bueno, volvimos al negro en todo caso, pero las prácticas policiales no han cambiado. Y eso forma parte, ciertamente, de las razones por las cuales hoy estamos haciendo frente a este fenómeno de la anomia social, ¿verdad? La falta de fidelidad a un pacto que se ha tornado injusto, o mejor dicho, cuya injusticia se ha tornado eh, insostenible, ¿verdad? Hemos llegado a un punto, creo yo, en el que ese pacto social, esa injusticia social, se hace intolerable para quienes lo sufren. Y lo de ayer, creo yo, forma parte de ese fenómeno, ¿verdad? De los Ponce Lerú, que se ahorran 60 millones de dólares en la Corte Suprema esta misma semana. Forma parte de los grandes empresarios titulares de derechos de agua, aquí mismo en la región de Valparaíso, en Petorca, por ejemplo. Forma parte de las zonas de sacrificio, donde miles de personas están obligadas a vivir en pésimas condiciones medioambientales para que los dueños de algunas empresas puedan seguir lucrando, ¿verdad? Y puedan seguir funcionando en su parque industrial. Bueno, y un largo etcétera. Entonces, cuando hablamos de anomia, cuando hablamos de la falta de fidelidad o la falta de lealtad o la falta de obediencia respecto de las normas vigentes, hay que tener un poco de autocrítica, creo yo, hay que tener un poco de humildad en pensar cuáles son las razones de esa anomia, cuáles son las razones de que ese pacto social hoy día eh, le haga sentido a un número muy reducido de personas, a un sector muy reducido de la población. Para la gran mayoría de la sociedad, pareciera que este pacto ya no significa nada. Y no significa nada porque la propia autoridad no respeta la ley. Y si la autoridad no respeta la ley, ¿cómo podemos, después como pueblo, respetar a esa autoridad? Y claro, en este trance, perdón, en este trance histórico en el que estamos como país, estamos llamados a hacer esta reflexión, ¿verdad? Estamos llamados a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años, en los últimos 47 años, en los últimos 200 años, da lo mismo? ¿Qué es lo que ha pasado para que lleguemos a este punto, ¿verdad? No porque sea necesario encontrar culpables, pero sí porque es necesario encontrar responsables. Y yo creo que parte de esa responsabilidad también recae en nosotros, en nosotras. Hay una dimensión del problema, hay una dimensión de la descomposición del pacto social que también es responsabilidad nuestra. Y también es responsabilidad nuestra porque el espacio público ha sido abandonado por nosotras y por nosotros y se lo hemos dejado a una clase política corrupta que no es capaz de controlar a las propias fuerzas de orden, que no es capaz de respetar la ley y que ha utilizado el aparato estatal en beneficio particular. No solamente los partidos políticos, sino también las propias instituciones del Estado e incluso las instituciones de representación popular. Pero eso también es parte de responsabilidad nuestra. Hemos sido nosotros también quienes nos hemos replegado en los espacios privados de la vida, sobre todo después del 90, por distintas razones, ¿verdad? En parte porque hubo dispositivos de desarticulación del movimiento social después de terminar la dictadura, eso es cierto. El Ministerio de Desarrollo Social jugó un papel importante en ese sentido, es cierto. Pero también nosotras y nosotros permitimos que ese tejido social se debilitara. Y nos costó 30 años despertar, nos costó 30 años abrir los ojos, y nos costó 30 años darnos cuenta de que los límites de este pacto social eh, configuraban un tipo de convivencia que no nos era favorable. Y al darnos cuenta de que no nos era favorable, empezamos a reclamar el lugar que nos corresponde en tanto titulares del poder político, en tanto titulares de la soberanía. Eh, pero ese nuevo pacto social, ese que estamos anhelando, ese que estamos avisorando para el proceso constituyente,
debe tener, ¿verdad? Debe ser capaz de hacerse cargo de distintas demandas que surgen desde el presente, pero no en el sentido de demandar contra alguien que se respeten esas demandas, sino que demandar para nosotras, para nosotros, el lugar que nos corresponde en la defensa y en la realización de esas demandas. La demanda por participación ciudadana no es solamente una demanda por participación política, es también una demanda por participación social, por participación económica, por participación ambiental. Es decir, una demanda porque se abran las fronteras de los espacios en los cuales se toman decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana, de modo tal de que con la apertura de esas fronteras, nosotras, las personas comunes y corrientes, podamos participar. Participar de las decisiones, participar de los límites, participar de los mecanismos a partir de los cuales se haga efectiva la responsabilidad para quienes no cumplen con esos límites. En definitiva, para recuperar el carácter público que tienen las instituciones y para recuperar que el Estado sea el mecanismo a través del cual el pueblo busca la consecución del interés general. Eso es también parte de nuestras responsabilidades. No es solo responsabilidad de la clase política, que es evidentemente responsabilidad de la clase política, pero no solo de ella, también es responsabilidad nuestra. Y ese nuevo pacto social solo va a ser nuevo en la medida de que seamos capaces de cambiar aquello que caracteriza al pacto social actual. Cambios cosméticos no van a dar paso a un nuevo pacto. Lo único que va a permitir el surgimiento de un nuevo pacto son cambios en los elementos constitutivos del pacto actual. Entonces hay que hacer un ejercicio y para eso va a servir mucho el proceso constituyente y todo lo que hemos estado protagonizando desde octubre del año pasado, el diagnóstico que tengamos sobre el presente, el diagnóstico que tengamos sobre esa llamada, por ejemplo, anomia social, que tengamos una reflexión no solamente económica, sino también política, respecto de cómo, por ejemplo, los derechos sociales han configurado determinadas estructuras de poder en la sociedad, cómo el dinero público a través del cual esos derechos se financian ha ido a parar a los bolsillos de grandes fortunas privadas, de grandes empresas familiares, de cómo la marginación del pueblo de las decisiones que se han tomado ha generado o ha consolidado formas de funcionamiento institucional funcionales a la protección de intereses particulares y no funcionales a la protección del interés general. Y cómo, sobre todo, cómo hemos sido estructuralmente marginados de las estructuras de poder. La sociedad chilena es una sociedad compleja, es una sociedad diversa, es una sociedad plural, y muchos de sus actores, muchos de los sectores políticos que le dan forma a la sociedad, se encuentran en condiciones estructurales de postergación, ¿verdad? Donde no participan activamente del funcionamiento de la sociedad, de las decisiones que en esta sociedad se toman. Y de alguna manera, las personas comunes y corrientes también somos parte de esas exclusiones. Y eso es algo que no va a cambiar verticalmente, no va a cambiar porque alguien tome una decisión democrática, ¿verdad? Por nosotras, por nosotros, no va a cambiar porque tengamos un nuevo presidente o un nuevo presidente de la Convención Constituyente o lo que sea. Esto va a cambiar en la medida de que nosotras y nosotros seamos capaces de protagonizar prácticas políticas y prácticas sociales distintas. Que nosotras y nosotros seamos capaces de levantar formas emancipatorias de agenciamiento político desde la sociedad civil. De modo tal de que aquellos sectores sociales, que somos la inmensa mayoría, que se encuentran en condiciones estructurales de postergación, puedan efectivamente incorporarse, podamos efectivamente incorporarnos en el ejercicio del poder político y en la participación de los beneficios económicos, sociales y culturales que genera un país como este. Es la única forma, creo yo, de enfrentar el desafío de pensar un nuevo pacto social. No es un camino fácil, no hay soluciones mágicas. La nueva constitución es necesaria, pero no es la única solución. Es una parte de la solución, pero no es la única solución. Porque
porque la solución evidentemente es más compleja, ¿verdad? Y requiere de un esfuerzo constante, requiere de una participación constante, principalmente de nosotros, de nosotras. Lo que vimos ayer es una manifestación más de la forma como el aparato del Estado está siendo utilizado para proteger intereses particulares. No es casual que el comportamiento de carabineros con los camioneros y con los manifestantes sea tan distinta. Eso no es casual. Hay una intención política detrás que está destinada a proteger cierto tipo de intereses y por lo tanto a reprimir cierto tipo de discurso. No es cualquier alteración al orden público la que es reprimida por carabineros. Las alteraciones al orden público que son reprimidas por carabineros son aquellos discursos que buscan cambiar el orden de la sociedad, no el orden de la calle. Y esa forma de entender el orden público es clave para que podamos analizar cuál es la posición que nosotras y nosotros tenemos en ese orden social y cómo es que esa dimensión destituyente que puede tener el movimiento de octubre va enfocada principalmente a cambiar los márgenes del pacto social actualmente vigente y cómo por tanto podemos pensar un pacto social distinto. Eh, la clave de esto, la clave de esto es la participación. No tenemos garantías de nada. Entonces siempre me lo preguntan, pero profe, ¿qué garantías tenemos de que las cosas salgan bien? No tenemos ninguna garantía. Eh, en cualquier momento las cosas pueden salir mal, en cualquier momento el proceso constituyente puede fracasar. Hemos escuchado en las últimas semanas una serie de declaraciones de personajes de esa derecha fascista y autoritaria que todavía pulula por el Congreso Nacional, en orden a boicotear el proceso constituyente, en orden a parapetarse, ¿verdad? En su tercio de veto, etcétera, etcétera. Y la única posibilidad que tenemos como pueblo, democráticamente, de defender este proceso histórico, de defender el trance en el que nos encontramos para la construcción de un nuevo pacto social, es participando. No tenemos ninguna otra alternativa. Y eso me parece que es fundamental que lo podamos entender. Tenemos que volver a participar en todos los espacios donde se ejerce poder político. No solamente en los partidos, no solamente en el Congreso, en la junta de vecinos, en los clubes deportivos, en la junta de administración del edificio donde uno vive, no sé, en todos los espacios se toman decisiones que nos afectan y nosotras no estamos presentes en esos espacios. Cuando nosotras no estamos presentes en esos espacios, alguien toma decisiones igual, porque el espacio de poder no desaparece. El que desaparece es el interés de uno, de una, que deja de ser representado. Por tanto, la única forma que tenemos de alguna manera, asegurarnos, ¿verdad?, de que estos procesos políticos y constituyentes puedan alumbrar efectivamente un nuevo pacto social es participando activamente en cada uno de los espacios que tengamos disponibles y defendiendo eh, esa demanda por participación, no solamente política, sino también económica, social y cultural. Creo que la única forma de que podamos recuperar ese sentido de respeto a la autoridad tan importante para la convivencia pacífica de una sociedad compleja como la chilena, y es la única forma de que podamos recuperar instituciones eh, que hoy sirven a intereses particulares, para que esas instituciones empiecen a servir al interés general, porque detrás del interés general estamos nosotras, ¿verdad? Las personas comunes y corrientes. Y eso me parece que es muy importante tenerlo presente. Si algo va a cambiar en el actual orden social que sea capaz de alumbrar un pacto social distinto, va a ser precisamente eso, ¿verdad? Que los comunes, que las personas comunes y corrientes, logremos recuperar el espacio político que nos corresponde en la gestión y en la marcha de la sociedad. Bueno, ya llevo más de 20 minutos hablando. Creo que podemos dejar esta primera parte de la presentación hasta acá, Francisco, para dar paso a lo mejor a preguntas o a cierto, no sé, diálogo que podamos tener entre quienes andan por ahí dando vueltas en la red. Muchas gracias. Ok, Jaime, muchas gracias por tus reflexiones. Damos entonces paso a... Se está conectando alguien. Damos paso entonces a preguntas, consultas. Tenemos a Jaime un rato acá
para develar todas las preguntas que se han hecho durante todos estos días, que me imagino se han hecho hartas preguntas en torno a una materia tan difícil como es el derecho constitucional, ¿no? Así que ahora sí pueden abrir las cámaras y los sonidos. Si quieren hacer preguntas, pueden pedir la palabra ahí en el chat. Estamos atentos. Acá, a ver. Ahí hay alguien pidiendo la palabra. Sí, Miguel Fernández. Hizo la pregunta aquí directo, así que la leo yo. Yo tengo una duda. Con el artículo 135 y la Asamblea Constituyente, me dicen por WhatsApp que este proceso es solo de los partidos. Eso. Buena pregunta, buena forma de empezarlas con las preguntas. Mira, se ha, se ha dicho mucho del famoso artículo 135, los límites que supuestamente ese artículo significa. Y me parece que es importante poner paños fríos sobre la cuestión. Por lo pronto, ese famoso artículo 135, ¿qué tipo de límites contiene? Por ejemplo, dice que Chile no podrá dejar de ser una república democrática. Y pensemos un segundo. ¿Qué significa que la constituyente tenga como límite el carácter democrático de la república? ¿Eso es un límite de verdad? Quiero decir, ¿hay alternativas reales puestas sobre la mesa? ¿Podemos volver a ser una colonia? ¿Podemos volver a ser un imperio? Bueno, nunca hemos sido un imperio, pero hemos tenido pretensión imperial en el siglo XIX. ¿Podríamos dejar de ser una república democrática? Entonces, que eso esté en la Constitución como un supuesto límite de la constituyente, ¿es un límite de verdad? Yo creo que ese tipo de reflexiones son importantes porque lo que, lo que significa el artículo 135 no es solamente una cuestión jurídica, sino que es una cuestión política, ¿verdad? Desde aquella forma de ejercicio del poder. Lo que se supone que delimita el artículo 135 son límites que dejan fuera alternativas que son factibles. Yo creo que ahí ha habido una sobrereacción con lo que ese artículo 135 significa, porque parte importante de los supuestos límites que ahí hay dan cuenta de alternativas que están fuera de las posibilidades de decisión de una asamblea constituyente. ¿Podríamos dejar de ser una república democrática de verdad? Ahora, donde sí ha habido mucho problema y mucha duda, ¿verdad? Es con la referencia a los tratados internacionales, ¿verdad? Y aquí me quisiera detener un segundo. Pues efectivamente, ese artículo 135 también señala que la Convención Constitucional no podrá revisar leyes, no podrá revisar sentencias y deberá respetar los tratados internacionales. Esa norma es una norma de competencias, ¿verdad? Que tiene por finalidad determinar dónde empiezan las competencias de la Convención y dónde terminan las competencias de la Convención. Porque la Convención recibe un mandato. La Convención no es soberana. Ninguna asamblea constituyente es soberana. Porque el soberano es el pueblo, no un órgano que actúa en su representación. El soberano es el pueblo. Y la Convención Constitucional recibe un mandato del pueblo. Y ese mandato significa: señora Convención Constitucional, redacte usted una nueva constitución. Ese es el contenido del mandato. El contenido del mandato no es redactar o revisar leyes. El contenido del mandato no es redactar o revisar sentencias. El contenido del mandato no es redactar o revisar tratados internacionales. El contenido del mandato es redactar una nueva constitución. Y eso significa que la Convención Constitucional tiene que respetar el mandato que recibe del pueblo y tiene que hacerlo pensando en que mientras no tome una decisión constituyente, esa decisión no genera ningún efecto sobre el resto del ordenamiento jurídico, porque los efectos jurídicos y políticos que va a generar las decisiones de la constituyente se van a empezar a desplegar una vez que la nueva constitución esté aprobada, no antes. Y esa cuestión es muy importante para entender,
por qué, mientras funcione la constituyente, todo el resto del Estado va a seguir funcionando con relativa normalidad. Ahora, se ha dicho que la constituyente no puede modificar tratados internacionales, en el sentido de que hay ciertas cosas que la constituyente no podría decidir porque ya estarían amarradas en los tratados internacionales. Primero, ¿de qué tipo de tratados internacionales estamos hablando? Porque se ha levantado mucho polvo y mucho ruido con los tratados internacionales de carácter económico. Pero resulta que los derechos humanos también están en tratados internacionales. Y curiosamente, quienes critican el proceso constituyente por las debilidades que tiene, que las tiene, cuando hablan del artículo 135, no dicen ninguna, no hacen ninguna referencia a los derechos humanos que están en los tratados internacionales. ¿Por qué no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se está tratando de esconder? ¿Ah? Cuando se levanta tanto ruido en torno a los tratados de libre comercio, por ejemplo, que eventualmente podrían estar presentes en el artículo 135 y nada se dice de los tratados de derechos humanos, ¿por qué? Y resulta que tratados de derechos humanos hay muchos, importantes. El Estatuto de Roma, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, eh, el Tratado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Hay un sinnúmero de derechos humanos que están contenidos en normas de tratados internacionales. ¿Por qué no nos detenemos un segundo a reflexionar qué es lo que eso significa para el proceso constituyente? ¿Y por qué no nos detenemos un segundo a reflexionar cuáles son las razones por las cuales los críticos del artículo 135 no hacen ninguna referencia a los tratados de derechos humanos? Ahora, sin perjuicio de esa distinción, para el derecho internacional, el sujeto, el sujeto soberano es el Estado. Eso significa que el Estado siempre, siempre, no de repente, siempre se puede salir de un tratado internacional. Todos los tratados internacionales contienen normas que permiten a los estados denunciarlos y salirse. Claro, esa decisión soberana del Estado genera eventualmente responsabilidad internacional. Habrá que pagar multas, eventualmente, vas a quedar fuera de la comunidad política, por ejemplo, en torno al tratado que establece sistemas para resolver controversias de límite, por ejemplo. Vas a perder la posibilidad de que los ciudadanos de tu país puedan reclamar por las violaciones de los derechos humanos ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿vale? Pero un Estado siempre se puede salir. Por lo tanto, no es verdad, no es verdad que los tratados internacionales sean un límite a la decisión constituyente. No es verdad que haya ciertas cuestiones que la constituyente no pueda decidir porque ya están decididas en tratados internacionales. Eso no es cierto. El Estado, todos los Estados, son soberanos en el derecho internacional. Son soberanos. Las soberanas no son las personas, y lo podemos discutir si está bien o está mal. La soberanía no recae en las organizaciones supranacionales, la Unión Europea o qué sé yo, el Mercosur. Los soberanos son los estados, ¿verdad? Así que ojo con eso, ojo con eso. Ahora, también se ha dicho a propósito del artículo 135 que mientras esté funcionando la Convención Constitucional, el Congreso Nacional podría avivarse y aprobar un montón de leyes que amarren a la Convención Constitucional. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Y voy a explicar lo más sencillamente que pueda por qué. Si hoy día, si hoy día el Congreso Nacional dicta una ley que pueda ser contraria a la Constitución que se promulgue mañana, la ley es inconstitucional. Porque está por debajo de la Constitución. Ninguna ley puede contravenir lo que diga la Constitución. Ninguna ley puede obligar a la Constitución, porque la Constitución está por encima. Entonces, de nuevo, ¿por qué se ha levantado tanto ruido en torno a la posibilidad de que el Congreso Nacional siga funcionando mientras funciona la Constituyente, con el temor
de que eventualmente el Congreso Nacional promulgue una ley que amarre a la Convención Constitucional, si esa ley va a estar por debajo de la Constitución que redacte la Convención Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué está ese temor? ¿Quién lo levantó? ¿Qué busca? ¿Qué quiere conseguir ese temor? No tiene sentido. Jurídicamente, ya ni siquiera políticamente, jurídicamente no tiene sentido pensar que una ley puede hacer un límite a la Constitución. Si hoy día el Congreso Nacional se aviva y promulga una ley espantosa de lo que sea, piensen ustedes en lo que quieran, y la Constitución mañana cambia aquello que es espantoso, esa ley va a dejar de ser constitucional y va a pasar a ser inconstitucional. Entonces, yo sé que se ha levantado mucho discurso, hay varios videos de gente que hace parecer muy sensato lo que explica, igual como yo lo estoy tratando de hacer parecer ahora, en torno a los temores que hay detrás del artículo 135. Miren, preocupémonos de participar. No hemos ganado nada todavía. No hemos ganado nada. Ayer tiraron un cabro por el puente del Mapocho para abajo. Las cosas siguen igual. Y nosotros estamos preocupados de que sea un poco más allá, un poco más acá. No hemos ganado nada. Hay que ganar y votar en el plebiscito de 25 de octubre. Ya estamos en octubre, quedan 20 días. Hay que ganar ese plebiscito. Después hay que hacer esfuerzos importantes por tener listas en las elecciones constituyentes de abril lo más unitarias posibles. Mientras más listas tengan las fuerzas de oposición, partidos políticos e independientes y organizaciones sociales, menos representantes vamos a obtener. El desafío, por lo tanto, es trabajar en conjunto, partidos políticos, sociedad civil, organizada e independientes, para que esas fuerzas de cambio puedan efectivamente verse representadas en la constituyente. Esa cuestión es fundamental. Y yo de verdad los invitaría a reflexionar un poco más de por qué se levanta tanto discurso crítico, por qué se levanta tanto humo, ¿verdad?, en torno a al artículo 135. De verdad, ya, y con esto termino, me estoy alargando mucho con la respuesta, perdón, con esto termino. ¿De verdad es un límite a la constituyente el carácter democrático de la República? ¿Alguno de los que estamos aquí escuchando esta cuestión o conversando conoce a alguien que no quiera una república democrática? Ya, bueno, por lo dejo hasta ahí mejor, Francisco, porque podría seguir. ¿Por Tenemos ahí? tiempo, Jaime, no sé si tú lo tienes, pero nosotros sí, así que no te O preocupes. sea, por lo menos hasta que llegue la Anela Marci, podemos estar aquí sin ningún problema. Ok. Hay más preguntas. María Soto. Para reformar la institución de carabineros, ¿se requiere cambiar la constitución? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para lograr cambiar esta institución? Muy, muy coyuntural la pregunta. Mira, Dale, es Jaime. súper buena la pregunta de María porque este es el tipo de cuestiones que no están en la Constitución. En la Constitución estarán, puede que estén, puede que no, en realidad tampoco es tan importante, las definiciones fundamentales en torno a las Fuerzas Armadas y de orden. Eh, por ejemplo, el sentido, el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y de orden, etcétera, etcétera. Pero tampoco es necesario que estén en la Constitución. No todas las constituciones del mundo regulan a sus Fuerzas Armadas en la Constitución. Esta es una materia de ley, ¿verdad? Este es el típico ejemplo de una cuestión que es fundamental para la convivencia democrática y cuya competencia para regularla es del legislador. Y por eso yo estoy tratando de transmitir, sobre todo en la primera parte de la presentación, de que la clave que marca la diferencia entre el pacto social actual y lo que venga es la participación ciudadana, porque hay un montón de cuestiones que no van a quedar resueltas en la Constitución, porque la Constitución es una norma genérica, corta, que no es de detalle y que delimita competencias para el ejercicio de los poderes públicos de los otros órganos del Estado. Y por lo tanto, hay un montón de materias que tienen que ser reguladas después por ley. Y esta cuestión es súper importante porque
si estamos depositando nuestras confianzas, entre comillas, en el proceso constituyente y en nuestros representantes para la Convención Constitucional, tenemos que ser conscientes de que después viene el Congreso y que así como estamos haciendo esfuerzos importantes por preocuparnos de quién integra la Convención Constitucional, porque la decisión que ahí se tome es importante, también tenemos que empezar a preocuparnos de que en el Congreso Nacional se van a empezar a tomar decisiones, bueno, se han tomado toda la vida, pero desde la nueva Constitución en adelante se van a empezar a tomar decisiones también muy importantes. Y así como nos hemos preocupado muchísimo, con justa razón, de cuáles son las condiciones de participación constituyente, de aquí en adelante tenemos que empezar a preocuparnos con la misma intensidad de cuáles son las condiciones para la participación legislativa de la ciudadanía. Porque, como pregunta María, la reforma a Carabineros no puede ser entregada a Carabineros, evidentemente, no va a estar en la Constitución, no es algo que pueda hacer un gobierno, es algo que tiene que hacer la ley, tiene que ser el legislador. Entonces ahí nos vamos a tener que preocupar con esto y con un montón de cuestiones, con el Código de Aguas, el Código de Aguas es una ley, con la ley que regula el sistema de pensiones, bueno, etcétera, porque es en el legislador donde se supone que están representadas las distintas concepciones políticas que hay en una sociedad. Por eso la clave está en la participación. La clave no está en sacar a los partidos políticos, porque los partidos políticos siempre van a estar ahí. Y si no están los partidos políticos, en ese espacio de poder va a haber alguien más, un empresario, un milico, siempre va a haber alguien en ese espacio de poder. La clave está en cómo lo hacemos para que en ese espacio de poder estemos nosotras, las personas comunes y corrientes. Y eso es participación. Participación. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? Pregunta María. Yo creo que lo primero es darnos cuenta de que efectivamente en Carabineros hay un problema que es irreversible. Desde el 18 de octubre a la fecha, bueno, los primeros meses se publicaron 5 o 6 informes distintos de organismos nacionales e internacionales que acreditaban violaciones masivas a los derechos humanos. Y desde entonces no ha cambiado nada. Más bien, las cosas se han endurecido. Carabinero ha comprado más maquinaria, más armamento, y lo vimos ayer. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que el estado de descomposición de Carabineros es irreversible. Los casos de corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la falta de respeto a la legalidad, las promesas de su general director de impunidad a sus propios subalternos dan cuenta de que la descomposición de Carabineros es irreversible, ¿verdad? Y de ahí en adelante tenemos que empezar a presionar para que Carabineros sea disuelto. Yo creo que es la única alternativa, pensar una policía civil distinta, ojalá ojalá más cuerpos policiales y no solo uno, y trasladar esa presión a los partidos políticos, porque aquí hay una solución que requiere una decisión nacional, ¿verdad? No del gobierno, sino que de la ley, de la ley. Bueno, hasta ahí podría contestar Francisco. Gracias, María. Muchas gracias a ti, Jaime. Hay más preguntas, más palabras. A ver, acá. Cristian Yáñez dice, también me gustaría hacer una pregunta. Si la quiere hacer. Hola, hola, sí, estoy activando la cámara, me gusta activar cámara. Hola, hola, hola Jaime. Mira, comparto tu análisis respecto de la participación, ¿cierto? Es esencial. Pero voy a hacer este flujo para hacerte la pregunta en el fondo. Como bien tú dijiste, nos formaron de alguna forma como sociedad para no participar, para desligarnos de esa participación y nos convirtieron de alguna forma en un, o sea, nos impusieron derechamente una forma de participar hiperrepresentativa. Nosotros delegamos, estamos acostumbrados a eso, a delegar las decisiones, ¿cierto? Elegimos a alguien y ese alguien va a estar decidiendo por mí por mucho tiempo. Entonces, mi visión, o así lo entiendo, es que nosotros como sociedad no sabemos participar de las decisiones políticas a nivel macro. A nivel micro podría ser, como tú mencionabas, a lo mejor sindicatos, juntas de vecinos, etcétera. Pero a nivel macro creo yo que no están las instancias vinculantes con las decisiones políticas. Entonces ahí viene la pregunta,
asumiendo que estaría funcionando durante el próximo año una convención constituyente, ya asumiendo que va a ser así, ¿qué mecanismos garantiza que sean vinculantes de participación? No hablo de una marcha, ¿cierto? Sino que realmente un mecanismo vinculante. ¿Cuáles garantiza y cuáles crees tú que podría garantizar? ¿Cuáles podrían ser que fueran efectivos en el fondo? Ya, mira, es una pregunta súper interesante, porque yo creo que aquí hay dos tipos de cuestiones presentes en la pregunta. Uno es el mecanismo que garantice la participación y el otro es esa dimensión vinculante que podría tener eventualmente lo que surge de la ciudadanía. Entonces, quiero separar un poco las dos respuestas porque tengo respuestas distintas que pueden ser incluso contradictorias. En cuanto, en cuanto a la participación, eh, yo creo que lo que tenemos que exigir de alguna manera, al menos de aquí hasta abril, es que se establezca un procedimiento que obligue a los integrantes de la Convención Constitucional a bajar permanentemente a los territorios y articular la discusión territorial con la discusión convencional, por decirlo de alguna manera. Eso podríamos hacerlo eventualmente a través de una ley o incluso a través de una reforma constitucional, pero de nuevo va a venir el rollo de estamos limitando a la convención, que la convención tiene que decidir autónomamente, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parecería más razonable que eso fuera una bandera de campaña, de la campaña a constituyentes que vamos a tener en abril, y que estuviéramos conversando y discutiendo sobre eso desde octubre hasta abril, identificando con mucha claridad a aquellos constituyentes que están disponibles para pelear en la constituyente porque el reglamento de funcionamiento interno de la convención contemple estos mecanismos de articulación entre la discusión territorial y la discusión convencional. Creo que no es algo que podemos definir antes, ¿verdad? Porque ya un poco siguiendo el hilo de la pregunta anterior, no es razonable seguir poniéndole condiciones al funcionamiento de la constituyente, pero sí este debería ser uno de los elementos fundamentales de la discusión política de la campaña electoral a constituyente, de modo tal de que sepamos por quién vamos a votar, ¿verdad? De modo tal de que cuando se instale la constituyente y apruebe su reglamento, ahí se contemplen específicamente mecanismos de participación ciudadana. De aquí hay muchos mecanismos posibles. Primero, podemos generar sesiones itinerantes de la convención a lo largo del país. Podemos desplegar a todos los convencionales en sus respectivos territorios, obligándoles no solamente a organizar foros, reuniones y cosas por el estilo, sino que además a llevar a la convención propuestas que surjan desde sus territorios y someterlas a votación en la convención o en la comisión respectiva. Hay alternativas que tenemos que se pueden barajar y que yo creo que debieran ser parte de las discusiones de las primeras discusiones que va a tener la Convención Constitucional cuando se instale en torno al reglamento, ¿verdad? Al reglamento de funcionamiento interno. Esa es la primera parte de la pregunta. Ahora, la segunda, en torno al carácter vinculante. El carácter vinculante es una cuestión compleja de abordar porque lo que suba, por así decirlo, de los territorios a la convención, lo que llegue a la convención y sea presentado como una propuesta concreta, van a ser muchas cosas distintas. Y puede que sean contradictorias entre sí. Y ese es un dato que yo creo que es sumamente importante de tener presente. Por ejemplo, si de la Asamblea de Laguna Verde sube la propuesta de un Congreso unicameral y de la Asamblea del Cerro de Recreo, acá en Viña del Mar, surge la propuesta de que el Congreso sea bicameral, no pueden ganar las dos propuestas simultáneamente, ¿verdad? Entonces hay que pensar bien qué es lo que significa vinculante. Yo creo que vinculante no significa zanjar la cuestión definitivamente a partir de lo que sube de los territorios, sino que considerar obligatoriamente lo que sube de los territorios, ver qué tan extendida es el respaldo, qué tan extendido es el respaldo a cierta propuesta que sube de un territorio, porque por ejemplo, si sube una propuesta de Congreso unicameral de aquí de Laguna Verde y resulta que
he apoyado en Iquique, en Antofagasta, en Punta Arenas, qué sé yo, en Alto Hospicio, bueno, en fin, a lo mejor hay que avanzar en ese sentido, pero supone entender cómo democracia, perdón, cómo participación y representación se articulan para dar forma a la democracia. Yo creo que uno de los desafíos más significativos de este proceso de cambio de ciclo, porque hay un ciclo que ya terminó evidentemente, pero está tratando de empezar un ciclo político nuevo, está precisamente en cómo la dimensión participativa de la democracia puede ser un pilar que permita apuntalar a la democracia cuyo pilar representativo está tan debilitado. Eh, yo creo que eso es lo que significa salir de una crisis democráticamente y no en clave autoritaria. Significa reconocer que la democracia representativa es fundamental, que no puede haber política sin representación, que la representación política en Chile ha estado funcionando muy mal y que es necesario fortalecerla, y que el fortalecimiento pasa por mejorar las condiciones de representación y por mejorar las condiciones de participación, ¿verdad? Por ahí iría un poco la respuesta, Cristian. Sí, súper, súper, excelente. Gracias. Buena, gracias. Ya, más preguntas. Aquí Muri dice que le quedó clarísimo la exposición sobre los tratados. Bacán. Carlos Mondaca, que expuso el sábado pasado, tiene una pregunta para nosotros. Profesor Baza, gusto saludarlo. Quería plantearle un tema que tiene que ver con los límites precisamente del poder constituyente originario, porque me preocupa que haya quedado una caricatura después de tanto live y tanto Skype y tanto foro y conversatorio, una suerte de caricatura de que el poder constituyente originario no puede ser normado nunca y tiene siempre un carácter de extralegal. Y sobre esos límites me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a reconocer el poder constituyente originario en la nueva constitución y también reconocer la facultad del pueblo, de la ciudadanía, de autoconvocarse a una asamblea constituyente o convención constitucional, como sea que se le tenga que poner el nombre. ¿Qué importancia tiene eso, que el pueblo tenga esa facultad de convocar una nueva constitución, que el presidente tenga la facultad de resolver una crisis política de envergadura convocando al poder constituyente originario, o que el Parlamento lo haga en vista de otra crisis política? Esa sería mi duda. Hay efectivamente otras constituciones que reconocen la facultad del pueblo de autoconvocarse a una nueva constitución o del Ejecutivo, y me gustaría saber qué opina usted con respecto a eso para el proceso chileno. Vale, vale, Carlos, buen tema. Mira, yo creo que uno de los problemas que tiene como el derecho en general, particularmente el tipo de derecho que tenemos hoy día sobre nuestras cabezas, es que entiende la manifestación del poder constituyente como algo que ocurrió en el pasado y que se queda siempre en el pasado. Sin embargo, hay distintas formas de manifestación política de ese poder constituyente que no necesariamente tienen por finalidad la redacción de una nueva constitución, pero que sí buscan revisar y modificar los límites que le dan forma a una determinada estructura de convivencia política y de convivencia social. Y que por regla general son reprimidos, ¿verdad?, en el funcionamiento normal de ese derecho, precisamente porque se entiende que el poder constituyente ya terminó de hacer lo suyo y ahora corresponde respetar el despliegue de los poderes constituidos. Y aquí estoy pensando en formas de manifestación que podríamos entender en clave constituyente, de sujetos políticos que se manifiestan en contra de un determinado orden y que lo tratan de cambiar, como podría ser, por ejemplo, la huelga y la protesta social. Son formas de reivindicación política de sujetos que ejercen derechos políticos que son mucho más parecidos al poder constituyente que al poder constituido, y que por regla general el poder constituido reprime, ¿verdad? Trata de evitar que esos poderes se desplieguen y puedan ejercer su poder transformador. Y quiero contestar la pregunta desde ahí porque
efectivamente yo diría que una constitución debiera reconocer dónde está radicado el poder político originario, dónde está radicado el poder constituyente originario, pero también debiera establecer un sistema, una forma de organización política y social donde los conflictos políticos puedan ser resueltos sin necesidad de revisar todas las fronteras de la convivencia social simultáneamente. Yo no sé si es buena idea que cada vez que hay un problema político importante, la solución sea pensar en una nueva constitución. A lo mejor sí, a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero me da la impresión de que tenemos que normalizar de alguna manera la idea de conflicto político que surge desde la diferencia constitutiva de la sociedad democrática y generar condiciones de participación y de representación que permitan canalizar esas diferencias, canalizar esos conflictos y resolverlos sin necesidad de pensar toda la estructura de nuevo cada vez que hay un conflicto político importante. Ahora, evidentemente, eso pasa eh, por evaluar, ¿cierto?, la intensidad de cada uno de los conflictos políticos, porque evidentemente habrá alguno o algunos que sí requieran una revisión integral de las formas de convivencia democrática, como el que estamos viviendo hoy día, ahora, ¿verdad?, en estos tiempos. Ahí está mi hija mandándole saludos. Pero yo diría que por regla general debiéramos pensar formas de solución de los conflictos políticos que nos permitan convivir con el conflicto y no anularlo. Porque detrás del conflicto está la diferencia constitutiva de una sociedad democrática y me parece que esa cuestión es fundamental. Eso podría contestar Carlos. Ok, tengo una última pregunta, por lo menos hasta ahora, de Sofía Alvarado. Con respecto a lo otro que estaba hablando anteriormente de la pregunta, ya no sé cuál pregunta se refiere, ¿existe una posibilidad si el pueblo de Chile se empodera en la participación política que exista una campaña del terror como existió antes de la dictadura y en la misma dictadura, en específico que se siga protegiendo a costa de todos a los intereses económicos de los privados? Eso. Bueno, yo creo que ese temor siempre existe. Hemos visto ya la campaña del poder del terror desplegada ahora, ¿verdad? Ahora nos están amenazando con el fin de los tiempos nuevamente, como si la aprobación de la Convención Constitucional fuera, no sé, pues el inicio del fin o algo por el estilo. Ese es un problema, es una amenaza que está permanentemente sobre la cabeza del pueblo. O sea, está permanentemente encima la amenaza de que el pueblo no está preparado para la democracia, ¿verdad? De que el pueblo no sabe lo que quiere, de que en última instancia el uso de la fuerza es algo que la élite siempre tiene a su disposición, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y yo creo, voy a insistir un poco con la misma tónica que ha tenido esta presentación, yo creo que la clave está en la participación. Mientras más nosotras y nosotros seamos capaces de participar en los espacios políticos donde se toman decisiones, más probable es que esas decisiones protejan nuestros intereses y no los intereses de otros. Y eso pasa también por los partidos políticos. Eso también pasa por pensar cómo estamos participando en los partidos políticos. Es clave recuperar los partidos políticos para la ciudadanía. Es fundamental. Yo sé que estoy diciendo una cosa que puede ser un poco contracultural, pero yo creo muy firmemente que las personas pasan y las instituciones quedan. Uno de los rendimientos positivos que podría tener este trance histórico es la democratización de los partidos políticos, de modo tal de que las personas que trabajan accidentalmente en los partidos políticos puedan, o sea, satisfagan el interés general y no intereses particulares. Y eso me parece que es tan importante como la reforma a la policía civil, por ejemplo. Eh, eso contestaría a Sofía. Gracias por la pregunta. Veo a Daniela Marci por ahí, Francisco, Ya, avisando sí, que ya ya se nos acerca conectada. el fin. No hay más preguntas, no sé si alguien quiere intervenir a último momento. Si no, quizás podemos adelantar unos minutos la exposición de Daniela, si es que ella no tiene ningún inconveniente. Así que damos unos minutos. Ahí estamos viendo ya a Daniela ajustando su cámara.
Oye, aprovecho Sí, yo estos tengo minutos para... que avisar algo, que se cortó la luz donde yo estoy y estoy con lo que me queda de 70% de carga celular, pero no sé si Ah, ya. Con mayor razón podemos adelantar un poquito la... alguien me... Sí. Si Jaime no tiene ningún problema. No, si ya estamos dentro de los tiempos previstos, así que nada, yo me despido nada más, Francisco. Muchas gracias Ok. por la invitación No, muchas gracias a ti. Muy a buena esta exposición. actividad, gracias por las preguntas. Un saludo a Daniela a la distancia Hola y ojalá que Jaime, salga todo te bien. estuve escuchando. Ah, qué bueno, muchas gracias. Ok, Ya, ya. Nos éxito. despedimos entonces, Jaime. Un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Daniela. Chao. Chao, buen sábado. Gracias, igual.